Desde la antigüedad, conectar océanos ha sido clave para el comercio. Quien controla los pasos estratégicos controla el comercio global. Y el comercio define el poder de las naciones. Algunos de estos puntos son bien conocidos: el Canal de Panamá, el Estrecho de Malaca, el Bósforo, los Dardanelos, el Estrecho de Hormuz, el Canal de Beagle. Cada uno es una arteria del comercio mundial, pero en América, la búsqueda de un corredor eficiente ha sido una historia de exploración, ambición y fracaso. Hoy veremos cómo Estados Unidos y Sudamérica han intentado conectar el Atlántico y el Pacífico, qué proyectos existen actualmente y por qué el corredor bioceánico Aconcagua podría cambiar el comercio sudamericano para siempre. Durante el siglo XIX, Estados Unidos buscó conectar el Atlántico y el Pacífico a través de ríos, pero la geografía no estaba a su favor. En 1869, Estados Unidos resolvió el problema con el ferrocarril transcontinental, que aceleró su desarrollo económico y consolidó su dominio en el comercio del Pacífico. Sudamérica intentó replicar este modelo con el ferrocarril trasandino, conectando Argentina y Chile en 1910, pero su capacidad era limitada y en 1984 dejó de operar. Mientras tanto, el Canal de Panamá se convirtió en el corredor bioceánico más importante de la región, dejando a Sudamérica sin una alternativa eficiente. Hoy, América Latina está en una carrera para construir su propio corredor bioceánico. Corredor ferroviario bioceánico central, corredor bioceánico vial Capricornio, túneles bioceánicos en Argentina, corredor bioceánico del norte y corredor patagónico. Cada uno de estos corredores busca ofrecer una nueva forma de conectar Sudamérica con los mercados globales, sobre todo con Asia. Sin embargo, la geografía no es el único factor que impulsa esta carrera. Las grandes potencias de América han tenido históricamente sus principales puertos en el Atlántico, debido a los lazos históricos con Europa. Pero ahora, con la creciente demanda desde Asia, la necesidad de rutas que conecten los dos océanos se ha vuelto urgente. Con Japón, Corea y China como los nuevos motores del comercio global, el pivote al Pacífico se ha convertido en la clave para los países de América Latina que buscan diversificar sus mercados y reducir su dependencia de los tradicionales puertos atlánticos. A lo largo de los últimos años, los hotspots del comercio mundial han experimentado nuevos riesgos que han aumentado la urgencia de encontrar alternativas al Canal de Panamá. El Mar Rojo es un ejemplo claro. Las tensiones en Yemen han puesto en riesgo el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto crítico entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, clave para el paso de grandes volúmenes de comercio hacia Europa. Al mismo tiempo, la falta de lluvias en Panamá ha generado una creciente preocupación sobre el funcionamiento del canal. Con niveles de agua más bajos, las naves no pueden transitar con la misma carga, lo que afecta a las rutas comerciales más utilizadas del mundo. Estos factores geopolíticos y climáticos han convertido a los corredores bioceánicos en una necesidad urgente para América Latina. Las nuevas alternativas a través de los Andes podrían ofrecer una ruta más segura y confiable para conectar el Pacífico con el Atlántico. Antes del ascenso de China, hubo dos países asiáticos que ya estaban transformando el comercio mundial: Japón y Corea del Sur. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una potencia manufacturera. Corea del Sur, con su modelo exportador en los 80s y los 90s, siguió el mismo camino. Ambos países necesitaban rutas rápidas y eficientes para importar materias primas y exportar productos manufacturados a todo el mundo. Esto cambió el foco del comercio global hacia el Pacífico. Pero cuando China entró en escena, todo cambió. China pasó de ser un país en desarrollo a la segunda economía más grande del mundo. Hoy es el principal socio comercial de América Latina, así como se puede ver en los gráficos. Pero hay un problema. La mayoría del comercio entre Sudamérica y Asia depende del Canal de Panamá.
Y esto tiene un costo, no solo un costo comercial, sino un costo temporal y geopolítico. A medida que China demanda más materias primas y exporta más productos, las rutas comerciales tradicionales se saturan. América Latina necesita corredores bioceánicos alternativos. Ya ha comenzado con la construcción de puertos en el Pacífico, como es el caso del último puerto construido en Perú, el puerto de Chancay. Pero el problema de fondo es que no tenés una conexión rápida entre las principales zonas productoras que se encuentran del lado del océano Atlántico, como lo son Argentina y Brasil, con puertos hacia el Pacífico, como son los de Chile o los de Perú. Y ahí es donde comienza la carrera por construir el corredor más eficiente. El corredor bioceánico Aconcagua se perfila como la solución más prometedora, no solamente en el aspecto técnico, sino que sería una ampliación de uno de los corredores bioceánicos más importantes que existen actualmente. Con su túnel ferroviario de 52 kilómetros, el más largo de América, Argentina y Chile estarían directamente conectados, permitiendo el transporte sin interrupciones por los Andes, ya que actualmente el tránsito depende de las condiciones meteorológicas de la alta montaña. Este corredor permitiría aumentar significativamente la capacidad de exportación de Argentina, especialmente en productos agrícolas y energéticos. Y si bien otros proyectos de túneles bioceánicos como el Agua Negra o San Francisco están en marcha, el corredor Aconcagua ofrece una ventaja estratégica única. Con el nuevo gobierno argentino buscando estabilizar la economía y generar condiciones favorables para la inversión, la construcción de este corredor parece más cercana que nunca. Argentina tiene la oportunidad de convertirse en una potencia comercial en el mediano y largo plazo, con el corredor bioceánico Aconcagua como su principal puerta hacia Asia. La geopolítica del comercio mundial está cambiando, con un nuevo actor en el orden internacional como es China, quien está llevando adelante una nueva política de infraestructura a nivel mundial, realizando inversiones millonarias en muchísimos países del mundo, inversiones que a la larga le permiten a China extender sus tentáculos comerciales por todo el mundo. Esto ha generado una reacción por parte de Estados Unidos que busca nuevas formas de proteger su economía comercial mundial. El corredor bioceánico Aconcagua podría ser la clave para un nuevo orden económico en Sudamérica, desafiando a las grandes potencias y estableciendo nuevas rutas que conecten el Pacífico y el Atlántico. Solo el tiempo dirá si este ambicioso proyecto alcanzará su objetivo. Pero en un mundo cada vez más interconectado, en medio de una gigantesca guerra comercial, el futuro parece depender de estos corredores que unirán continentes y economías. Si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.